Doctor, ya estamos en condiciones de comenzar. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes, señores académicos, eméritos, expresidentes, vitalicios, académicos de número, académicos de la comisión directiva, señores y señores. La Academia de Ciencias Médicas de Córdoba se complace hoy en poder recibir y escuchar a la doctora Virginia Massheimer en una conferencia que versará sobre la estrona, el estrógeno olvidado. Un tema de extraordinaria relevancia, como la doctora nos advirtió en su preconferencia. La estrona es el segundo estrógeno de producción ovárica, cuya actividad no parece tan bien estudiada, al menos completamente estudiada, y siendo que en la menopausia los niveles circulantes del estradiol, que es el estrógeno principal, disminuyen significativamente, la estrona se mantiene debido a su síntesis diferente y periférica, representando de esta forma la fuente de estrógeno más importante circulando en el periodo menopáusico. Por otra parte, y de aquí viene la importancia clínica, por eso esta pequeña introducción, la osteoporosis y las enfermedades cardiovasculares son patologías prevalentes en la menopausia. Por otra parte, el sobrepeso y la obesidad, también frecuente en la menopausia, constituyen un factor de riesgo sin duda adicional. La doctora, empleando modelos preclínicos de menopausia y obesidad, explora el rol de la estrona, proponiendo de alguna manera respondernos a la cuestión: ¿qué sucede entonces con las acciones de la estrona en la menopausia? ¿Es un aliado o un enemigo? ¿Se comporta como un prooxidante o un antioxidante? De manera que esto parece realmente ser una verdadera excitación intelectual que nos motiva a escucharla a la doctora con mayor de nuestras apreciaciones y expectativas. La doctora Virginia Massheimer tiene una currícula que será presentada. La presentación formal entonces estará a cargo de la académica Nori Tolosa de Talamoni, quien sobre el final también coordinará el debate final de la exposición. Y finalmente, sobre el cierre, haremos entrega de la certificación correspondiente. Desde ya, muchísimas gracias, doctora Virginia, y por favor, doctora Talamoni, si tiene bien entonces hacer la presentación formal de la doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Galetti. Muy buenas tardes a todos los académicos y a todos los amigos que se han reunido hoy aquí. Para mí realmente es un honor y una gran alegría presentar a Virginia, con quien tengo una amistad de más de 30 años, estando ambas vinculadas por distintos aspectos de la endocrinología, especialmente relacionados con el metabolismo fosfocálcico y la vitamina D. Nos une una sólida relación. Hemos compartido todas las reuniones anuales de la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral y eventos internacionales como los workshops de vitamina D varios años atrás. La doctora Virginia Laura Massheimer es licenciada en bioquímica y doctora en bioquímica, habiendo obtenido ambos títulos en la Universidad Nacional del Sur. Actualmente es investigadora principal de CONICET, contratada ad honorem. Es investigadora categoría 1 del programa de incentivo para docentes investigadores. Además, es directora del Laboratorio de Investigaciones Endocrinas Básicas y Clínicas, perteneciente a la unidad ejecutora Inbiosur de CONICET. Y es editora responsable de la revista científica Actualizaciones en Osteología. La doctora Massheimer
Es investigadora científica de CONICET desde el año 1995 y ha ejercido la docencia hasta comienzos de este año. Ha sido profesora asociada por concurso en la Cátedra de Bioquímica Clínica del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur. Vicedirectora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur. Directora de la carrera de doctorado en bioquímica. Ha sido vicedecana del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la misma universidad. Presidente de la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral entre los años 2013 y 2015. Vicepresidente de la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología, FACEN, entre 2018 y 2021. Y fue miembro del Comité Científico de FACEN durante muchos años, entre 2010 y 2018. Ha sido miembro titular del Comité Científico Internacional del International Congress of Endocrinology, ICE 2021. Es autora de 58 publicaciones científicas internacionales con referato y ha tenido 170 presentaciones a congresos nacionales e internacionales. A su vez, ha sido invitada a dar conferencias y simposios en numerosas oportunidades. Ha dirigido 25 proyectos de investigación plurianuales acreditados y financiados por instituciones de investigación científicas nacionales e internacionales. Ha sido acreedora de 11 premios y distinciones nacionales e internacionales por su labor científica. Y en cuanto a la formación de recursos humanos, ella ha dirigido 7 investigadores, 21 becarios y 6 tesis doctorales, estando una de esas tesis en curso. En la oportunidad va a disertar sobre uno de sus temas de investigación, la estrógena, el estrógeno olvidado. A continuación, la doctora puede comenzar su disertación. Hola, buenas tardes a todos. Agradezco a la Academia de Ciencias Médicas la invitación, al doctor Galetti por su presentación y a Nori por la extensa presentación que hiciste curricular. Bueno, vamos a ver si sale bien. Me voy a compartir la pantalla. Bien. ¿Se ve allí? Sí, doctora. Sí, doctora, perfecto. Perfecto, porque bueno, yo ahora ya dejo de verlos a ustedes, así que cualquier cosa me avisan. Perfecto, doctora. La propuesta fue que les conversara sobre una de las líneas de trabajo de nuestro laboratorio y qué es lo que aprendimos a lo largo de aproximadamente 15 años de trabajar, estudiar a este estrógeno, la estrona, que nosotros lo llamamos el estrógeno olvidado, por el hecho de que recibió mucha menos prensa que el estradiol. Es infinita la cantidad de información científica que hay del estradiol y de todos sus efectos beneficiosos sobre la salud, particularmente la salud de las mujeres. Y la estrona siempre quedó relegada, se la ha considerado un estrógeno débil, se habla de que tiene un 10% de la actividad biológica del estradiol. Bueno, la idea es que yo les cuente un poquitito qué es lo que nosotros hemos ido encontrando y, bueno, al finalizar veremos si es tan olvidado o no. Bien, me voy a referir a estrógenos y estrógenos en mujeres, la charla, como el doctor Galetti ya hizo un excelente resumen. Bien, recordemos los estrógenos son hormonas esteroides que derivan del colesterol, es decir, que van a tener esta estructura de ciclopentanoperidrofenantreno. Los principales se diferencian entre ellos por el número de oxidrilos que tiene en su molécula. La estrona tiene un oxidrilo en posición 3, el estradiol tiene un oxidrilo en posición 3 y en posición 17, y el estriol tiene un oxidrilo en posición 3, uno en 17 y uno en 16. Como acá se los esquematicé, el estradiol es el estrógeno que predomina en circulación en la edad reproductiva.
y de hecho sus máximas concentraciones se encuentran dentro del ciclo ovárico en la fase folicular media y tardía, cuando tenemos los niveles más elevados. La estrona, en la menopausia, si bien los niveles de estradiol bajan marcadamente, la estrona se sostiene sobre todo por su conversión periférica, como vamos a ver ahora. Es decir, que lo podemos reconocer como un estrógeno más de la menopausia. Y el estriol lo podríamos considerar, si bien es un metabolito de los estrógenos, es relevante en el embarazo porque va aumentando con el curso del embarazo por la síntesis fetoplacentaria. Bien, repasemos un poquitito la síntesis de los estrógenos. Bueno, los estrógenos se sintetizan en gónadas, en el caso de las mujeres en el ovario, y si pensamos en el ovario, recordamos en el ovario, con esa estructura histológica tan particular que tiene, me refiero fundamentalmente a dos células que son las que tienen la capacidad esteroidogénica. Las células de la teca, que tienen toda la batería enzimática para sintetizar a partir del colesterol, la progesterona y andrógenos, y esos andrógenos como androstenediona van a migrar a las células de la granulosa, que en este esquema aquí superior están representadas como amarillas, y las células de la granulosa son las que tienen las enzimas suficientes para transformar andrógenos en estrógenos. Todo esto bajo regulación hipofisiaria, como sabemos, las células de la teca responden a LH y las células de la granulosa a FSH. Pero en el organismo tenemos síntesis extragonadal de estrógenos, en el caso de las mujeres extraovárica, y a partir de qué? Básicamente a partir de precursores androgénicos, donde uno de los mayores productores de andrógenos circulantes es la suprarrenal. La suprarrenal provee de dehidroepiandrostenediona, que puede convertirse en estrona, y acá les traigo a la memoria este cuadrado, en el cual ustedes podrán recordar que dos andrógenos pueden transformarse en estrógenos por acción de la enzima aromatasa. Si comparamos las estructuras de los estrógenos con respecto a los andrógenos, la diferencia es que a este anillo A en los estrógenos es aromático, mientras que en los andrógenos no lo es. Así, la androstenediona convierte en estrona o la testosterona convierte en estradiol por aromatización. A su vez, un andrógeno más débil y un estrógeno más débil puede convertirse en uno más potente por acción de la 17 hidroxisteroide reductasa. Así la androstenediona pasa a testosterona y la estrona pasa a estradiol. Entonces, ¿cómo es la síntesis extragonadal? A partir de los andrógenos circulantes se sintetizan estrógenos en todos aquellos tejidos en los cuales haya expresión de aromatasa y o de la 17 reductasa. Acá particularmente les puse el esquema de tejido adiposo que es capaz de producir la síntesis de estrógenos a partir de precursores androgénicos. ¿Cómo actúan los estrógenos? Bueno, como toda hormona esteroide, ustedes saben, tiene receptores de dos tipos, los receptores citosólico nuclear, que tienen esta característica. Si vemos la molécula, tiene una única cadena polipeptídica en la cual podemos distinguir tres zonas vitales: la zona que acá aparece en celeste, que es la zona de unión al ligando, la zona de unión al DNA y el del extremo amino terminal, que es la zona de transactivación, donde van a unirse los factores transcripcionales que van a permitir la mayor eficiencia de la regulación de la expresión génica. En el caso de todo esto corresponde la estructura es equivalente a la superfamilia de receptores de hormonas esteroides. En el caso de los estrógenos tenemos dos tipos de receptores, el receptor alfa y el receptor beta. Son proteínas distintas, codificadas por genes distintos, que inclusive están ubicados en cromosomas diferentes. Así que estos son los dos receptores de tipo citosólico nuclear. Y después se ha descrito, clonado, secuenciado, el receptor de membrana, que es el GPR o también antes se lo conocía como GPR30, que es una proteína de 7 dominios transmembrana y que está asociada a la regulación de las vías de señalización intracelular. La distribución tisular de estos receptores es muy variada. Hay tejidos que pueden expresar los tres receptores, hay tejidos que pueden expresar solamente uno. En algunos tejidos, por ejemplo, un receptor, por ejemplo el beta, puede actuar como antagónico del alfa. Es decir que esto es muy tisular
y específico de acuerdo al tejido que estemos considerando. Pensando también o repasando un poquitito el mecanismo de acción de los estrógenos, recordemos que pueden actuar por, bueno, lo que se conoció siempre como mecanismo clásico, que es el genómico, en el cual el estrógeno atraviesa la membrana plasmática muy fácilmente por ser muy liposoluble, se une a su receptor citosólico nuclear, migra al núcleo, ¿a dónde? A la zona promotora del gen que va a regular, ahí se une el complejo hormona-receptor y regulará la transcripción génica según la señal que traiga en esa célula en particular. El mecanismo no genómico, que es el que se asocia con la activación de los receptores de membrana, como decíamos recién, estos receptores de 7 dominios transmembrana, y que son responsables de respuestas inmediatas, es decir, respuestas que la célula necesita que se produzcan en términos de segundos a minutos, como por ejemplo puede ser la apertura de un canal iónico, puede ser la regulación del proceso vasodilatación-vasoconstricción, la regulación de producción de vasoactivos, la regulación de ciclo de supervivencia, muerte celular. Ese sería el mecanismo no genómico. Y el mecanismo en 2 pasos, en el cual se inicia a nivel de membrana plasmática con la unión del el estrógeno a su receptor, y esto activa vías de señalización que van a generar que factores transcripcionales que van a dirigirse al núcleo, a la zona promotora donde se encuentra el complejo hormona-receptor, y de esa manera permitir la mayor eficiencia en la regulación de la expresión génica, ya sea una expresión, una estimulación de la expresión génica o una represión. ¿Qué sucede en la menopausia? Ya que vimos que vamos a abordar esta temática. Bueno, queda claro que la menopausia es el periodo de vida en las mujeres donde se agotó los folículos en el ovario, se consumieron todos los folículos ováricos, entonces no va a haber esteroidogénesis ovárica, y eso puntualmente produce disminución de los niveles circulantes de estradiol, porque dijimos que el estradiol es el que predomina en la edad reproductiva. Todo esto viene acompañado de una serie de cambios que va sufriendo la mujer en este periodo de vida, que tienen que ver con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, pérdida de masa ósea, alteración del ritmo del sueño, sofoco, sequedad de piel, etcétera. Todos aquellos cambios que la mujer sufre en esta etapa de su vida. Con respecto a los niveles circulantes de estrógeno, ¿qué es lo que pasa en la menopausia? En realidad los niveles de estradiol bajan terriblemente, pero los niveles de estrona se sostienen, por lo que yo les comentaba antes, por la conversión periférica extragonadal que sucede a partir de los andrógenos. Es decir, en menopausia las mujeres dejamos de tener actividad folicular ovárica, pero no perdemos las suprarrenales. Entonces seguimos teniendo la contribución de andrógenos suprarrenales que convierten a estrógenos. Este es un trial clínico, les muestro solamente uno, pero hay muchísimos en literatura donde comparan los niveles circulantes de estrona, aquí en azul, y de estradiol en rojo, en mujeres de diferente edad. Y si ustedes se fijan, los niveles de estrona son mucho más altos que los de estradiol, 22 contra 181. Así que estamos casi 10 veces mayor concentración de estrona circulante que de estradiol. Lo que es la inversa, en la edad reproductiva, los niveles de estradiol son 3 a 4 veces mayores que los de estrona. Y se sostienen en función en el tiempo. Esto está hecho en este trabajo, las mediciones están hechas con altísima sensibilidad y selectividad porque están hechas por método de referencia, por cromatografía líquida seguida de masas, masa-masa, que es el método de referencia. No obstante, hoy tenemos métodos de campo en el laboratorio clínico que podemos medir estrona con alta sensibilidad y especificidad. Entonces, nosotros nos concentramos en algunos de estos aspectos de estas situaciones que atraviesan las mujeres en la menopausia, como son las enfermedades cardiovasculares, la pérdida de masa ósea y también la tendencia al sobrepeso. Con la menopausia también hay un aumento del índice de masa corporal y hay una mayor tendencia a sobrepeso y obesidad. Entonces, en esos 3 aspectos es que nosotros nos hemos enfocado en nuestras investigaciones.
Entonces, permítanme que ahora voy a hacer un pequeño resumen de algunas cosas particulares de estas tres patologías. Obviamente, hablar de cada una de ellas sería una charla en sí misma. Solamente voy a tomar aquellas cosas que quiero traerles a la memoria para que después entiendan qué son los hallazgos que nosotros hicimos en el laboratorio. Entonces, con respecto a enfermedades cardiovasculares, en realidad nosotros nos concentramos en la enfermedad vascular, la que afecta a las arterias, y particularmente en la aterosclerosis, que ustedes recordarán que es la formación de esa placa ateromatosa que crece hacia el interior de la luz vascular y que puede llegar a producir la oclusión completa del vaso y con el impedimento de la circulación sanguínea en la zona afectada. ¿Qué les quiero recordar? Bueno, esta es la estructura saludable de una arteria, ¿no es cierto?, donde tiene una túnica íntima, que es la que está en contacto directo con la luz vascular. Es una capa de células endoteliales que separa, que estas células endoteliales tienen una permeabilidad muy, muy selectiva y es una verdadera barrera entre la pared arterial y la circulación. Por debajo de esa túnica íntima viene la túnica media, que es una túnica espesa, digamos, en su grosor, que son células musculares dispuestas en capas concéntricas y son las responsables de mantener el tono vascular. Bueno, y acá no se alcanza a ver, después vendría la túnica adventicia. Entonces, acá vemos una arteria en condición saludable, es decir, cada túnica en su lugar conserva su estructura, su arquitectura y la sangre puede fluir libremente. ¿Qué pasa cuando hay factores de riesgo predisponentes, como puede ser hipertensión, sobrepeso, sedentarismo, obesidad, etcétera, estrés oxidativo, estrés inflamatorio? Cualquiera de todas esas cosas van a provocar una injuria endotelial, van a agredir a ese endotelio que pierde su capacidad de permeabilidad y se forma toda esta placa con toda esta estructura. Esto lo podemos dividir básicamente en dos etapas. Si pensamos la fase inicial de la formación de la lesión ateromatosa, como yo les decía, la injuria endotelial altera la permeabilidad de las células endoteliales y una de las primeras cosas que sucede es que el endotelio vascular pierde capacidad de producir óxido nítrico. El óxido nítrico es el principal vasoactivo que tiene el sistema arterial y es el regulador, junto con las prostaciclinas, el regulador del tono vascular. Al perder capacidad de producir óxido nítrico, aumentan las especies reactivas de oxígeno, es decir, aumenta el estrés oxidativo. Todo esto hace que las plaquetas, los monocitos, los leucocitos, los linfocitos, que normalmente deberían circular, comienzan a frenarse y adherirse sobre el endotelio vascular y comienzan a interaccionar, inclusive pasar hacia la túnica íntima y empiezan a depositarse en esta zona. Entonces tenemos los monocitos macrófagos que captan las lipoproteínas y los lípidos oxidados, forman las células espumosas y todo esto resulta muy quimiotáctico de las células musculares que abandonan la túnica media y comienzan a migrar hacia la túnica íntima y todo esto hace que vaya creciendo hacia el interior de la luz vascular. A su vez, todo este estrés que hay en esta zona provoca denudación de endotelio, es decir, que las células endoteliales mueren y queda al descubierto esa zona donde se está desarrollando la placa. ¿Qué es la etapa final o la etapa avanzada de una lesión ateromatosa? Es la calcificación. Antiguamente se creía que la calcificación aterosclerótica o la calcificación vascular era un proceso físico-químico de depósito de calcio en forma de cristales de hidroxiapatita en las paredes arteriales. Hoy se sabe que en realidad todo esto sucede. ¿Por qué? Porque hay una transdiferenciación de las células musculares que migraron a esa túnica íntima y cuando se encuentran ahí con ese estado que lo rodea muy estresante, transdiferencian a un linaje óseo, pierden su fenotipo contráctil, que es la función que tienen las células musculares en la pared vascular, y se transforman en un fenotipo sintético, comienzan a producir proteínas
similares a las que se sintetizan en el osteoblasto en un hueso. Entonces se deposita calcio, se deposita colágeno, se deposita osteocalcina y en definitiva se mineraliza todo esto y la matriz extracelular y esta zona, esta túnica íntima de las arterias adquiere una arquitectura muy semejante a la ósea. Entonces, todo esto sucede, ¿por qué? Porque las células musculares lisas se transforman en verdaderos osteoblastos o porque los monocitos macrófagos que están acá van a transformarse en osteoclastos. ¿Qué es lo que les quiero recordar de la osteoporosis? Bueno, si quisiéramos definirlo, creo que todos estamos de acuerdo en esa definición que hay allí, que es una disminución absoluta de la masa ósea con un aumento de la fragilidad ósea y un mayor riesgo de fractura. Recordemos un poquito cómo funciona el hueso. Bueno, el hueso tiene 3 células principales, los osteoblastos, que son las células formadoras de hueso, que son estas que aparecen acá en celeste, los osteoclastos, que son las células encargadas de producir la resorción ósea, y los osteocitos, que son estas células estrelladas de acá, que realmente son el verdadero cerebro del hueso, y que son osteoblastos que quedaron inmersos en la matriz extracelular. Y el esqueleto, a lo largo de la vida de las personas, atraviesa 2 procesos fundamentales. Por un lado, la formación ósea, que es lo que sucede desde el nacimiento hasta que adquirimos el pico de masa ósea, aproximadamente a los 20-25 años. Y a partir de allí, el esqueleto debe remodelar toda la vida. Y eso es fundamental. Que el esqueleto es necesario que remodele, se renueva para tener un hueso de calidad y no sufrir fragilidad ósea, riesgo de fractura, etc. ¿Cómo es el proceso de remodelación? No es más que reemplazar un hueso viejo por un hueso nuevo. Y esto se produce por la acción de los osteoclastos que van a producir la resorción y los osteoblastos que van a hacer la formación ósea. Pero estas células no están activas, listas para entrar en acción, digamos, al momento que llega la señal de remodelación. En general, la señal de remodelación es transmitida por los osteocitos y mucho depende de la fuerza mecánica, ¿no es cierto? Por eso es tan importante también el ejercicio físico para permitir estimular el hueso para que remodele. Cuando llega la señal de remodelación, se tienen que reclutar tanto los osteoclastos y los osteoblastos a partir de sus precursores, las células madres de médula ósea. Recordemos que los osteoclastos derivan de las células madre hematopoyéticas. Entonces, por un proceso de osteoclastogénesis tienen que diferenciarse, activarse y recién ahí van a producir la resorción. Y los osteoblastos, que derivan de las células mesenquimales o estromales, también por el proceso de osteoblastogénesis van a madurar, diferenciarse y volverse activos. Esto lo podemos esquematizar en este circuito, digamos, en este círculo que lo analizamos así en sentido horario. Y imaginemos, el hueso está aquiescente, llega la señal mecánica que en un punto determinado tiene que remodelar. Entonces, lo primero que tiene que suceder es la fase resortiva, es decir, el reclutamiento de los precursores, es decir, de las células madre hematopoyéticas para que diferencien, se activen y generen osteoclastos activos. Una vez que se activaron los osteoclastos, se produce la resorción ósea. Esos osteoclastos, una vez que terminaron su función, mayoritariamente van a apoptosis, algunos pueden pasar a transformarse en osteomorfos, y viene la fase de reversión, es decir, el reclutamiento de las células estromales, que eran las células mesenquimales de médula ósea, que tienen que reclutarse, diferenciarse y activarse, y una vez que se generó el osteoblasto activo, va a formar hueso. Esa matriz ósea va a mineralizarse y con eso cerramos el ciclo y volvemos a un hueso quiescente con gran parte de ese hueso renovado. Todo este proceso tarda aproximadamente entre 4 y 6 meses. Entonces, vamos a tener un equilibrio y el hueso va a ser saludable siempre que exista justamente un equilibrio entre la formación y la resorción ósea, a donde alguno de estos aspectos se desequilibra y pues tenemos más resorción que formación, entonces ahí tenemos las patologías asociadas a pérdida de masa ósea, como puede ser una osteopenia, una osteoporosis. ¿Qué quiero recordar sobre la obesidad? Bien,
la gran epidemia del siglo XXI, podríamos decir, ¿no? Muchas formas de definir obesidad, pero podríamos decir que es un aumento de la proporción de tejido adiposo en relación al peso corporal o cuando la ingesta supera el gasto. Ingerimos más que lo que gastamos. Todo eso se transforma en obesidad. Recordemos qué tipos de tejido adiposo tenemos. Bueno, por un lado tenemos el tejido adiposo blanco, que es el responsable del almacenamiento de la energía en forma de triglicéridos. Es el malo de la película, ¿no es cierto? Es el que a través del metabolismo lipogénico acumula las grasas en forma de triglicéridos dentro del adipocito blanco. Por otro lado, tenemos el tejido adiposo marrón, que ojalá tuviéramos mayor cantidad de ellos, que es el bueno de la película, porque es el especializado en el gasto energético, es decir, a través de la lipólisis producir la degradación de los triglicéridos para obtener energía, calor y temperatura. Si observamos los esquemas de células que yo les puse aquí, fíjense que el adipocito blanco se caracteriza porque tiene una gran vacuola de grasa que ocupa prácticamente el 80% del volumen de la célula. Eso provoca que se desplace el núcleo hacia la periferia y tiene una única mitocondria. En cambio, el tejido adiposo marrón tiene pequeñas vacuolas de grasa, es decir, que tiene cierto depósito de triglicéridos, pero tiene muchas mitocondrias que son justamente las responsables de producir la degradación de los triglicéridos, producir calor y temperatura. En realidad tenemos un tercer tejido adiposo que es el beige, pero bueno, no quiero que me consuma mucho tiempo, así que no converso con respecto a él, pero recordemos que hoy tenemos este tercer tejido adiposo. Bueno, pero aparte de esta función metabólica que tiene el tejido adiposo, hoy se sabe que es un verdadero órgano de función endocrina, que libera a circulación hormonas que van a interactuar en la economía. En el caso del tejido adiposo blanco se las denomina adipoquinas, en el caso del tejido adiposo marrón, batoquinas. La primera adipoquina descripta es la leptina. Y bueno, esas adipoquinas, tenemos adipoquinas saludables, como podría ser la adiponectina, o tenemos adipoquinas muy agresivas para el organismo, como puede ser resistina, quemerina, la misma leptina, etc. Esas salen a circulación, no solo van a actuar sobre el tejido adiposo in situ, sino que salen a circulación y van a impactar sobre diferentes tejidos, particularmente el hígado, el músculo esquelético, el páncreas, el cerebro. ¿Qué es lo que sucede en la obesidad? Bueno, la obesidad es a expensas de tejido adiposo blanco, ¿no es cierto? Que puede ser subcutáneo o visceral, su disposición. Y el tema que tiene el tejido adiposo blanco tiene una capacidad ilimitada de expansión, es decir, que nada lo frena, puede crecer ilimitadamente. Ello genera obesidad, obviamente. ¿Y qué genera? Genera un desbalance en la producción de las adipoquinas y lamentablemente van a ganar la secreción de adipoquinas inflamatorias, agresivas para el organismo, y todo esto genera un estrés oxidativo inflamatorio muy grande, no solo dentro del tejido adiposo, sino que se traslada a la periferia sobre los diferentes tejidos sobre los cuales van a actuar esas adipoquinas. Y esto explica por qué la gran cantidad de comorbilidades asociadas a obesidad. En este esquema me gusta porque, digamos, refleja un poco cómo es un tejido adiposo blanco en obesidad. El tejido adiposo puede crecer de dos maneras, ya sea hiperplásico porque genera mucha cantidad de adipocitos o hipertrófico porque genera adipocitos de gran tamaño. Cualquiera de estas formas que genera en principio hipoxia. ¿Por qué? Porque las células que quedan alejadas de la circulación de los capilares que atraviesan el tejido empiezan a sufrir hipoxia. No les llega el oxígeno necesario para su metabolismo, tampoco tienen capacidad de eliminar sus metabolitos de desecho. Entonces, eso comienza a generar un estrés oxidativo importante. A su vez, el endotelio se comienza a injuriar, tal cual pasaba, como les explicaba antes, en una lesión vascular. Comienzan a internalizarse los monocitos macrófagos, se depositan sobre la superficie de los adipocitos hipertrofiados y generan una necrosis celular. Y todo esto va a generar un entorno muy inflamatorio y estresante para el tejido y para la economía en general.
Bien, vuelvo sobre la menopausia y qué hay con respecto al tratamiento de la menopausia. Es decir, si nosotros pensamos que, por poner una edad promedio, que la menopausia puede estar alrededor de los 50, 55 años en la edad de las mujeres, sabemos que entre los 42 años y los 60 es menopausia fisiológica, dependerá de cada paciente, en qué momento tiene su última menstruación, pero con una expectativa de vida de aproximadamente 85 años, hoy las mujeres transitan casi más años en ausencia de estrógenos que en presencia de estrógenos. Entonces, bueno, lo que la medicina quiere hacer es tratar de reponer y contrarrestar todos esos signos y síntomas y riesgos de mayor enfermedades que hay cuando las mujeres atraviesan el periodo menopáusico. Es decir, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, reponer masa ósea y aliviar todos los signos y síntomas asociados a este periodo de vida de las mujeres. Y así surgió la terapia hormonal de reemplazo de estrógenos o combinada estrógenos progestágenos, que tuvo su auge, digamos, hacia fines del siglo pasado. ¿Y qué sucedió? Bueno, hoy justamente a fines de la década de 90 y posteriormente comenzaron a aparecer los ensayos clínicos. A ver, ¿cuál era la realidad hasta ese momento? Era enorme la cantidad de información científica que se disponía y se sigue disponiendo de los efectos beneficiosos que tiene el estradiol en numerosos sistemas, órganos y tejidos. Todo eso derivado de la investigación científica, más bien con modelos animales, investigación en modelos preclínicos. Pero ¿qué pasó? Cuando esa terapia hormonal de reemplazo quiso tomar con un razonamiento muy simple, sí, todo esto es porque se pierde estradiol, repongamos el estradiol para ver si contrarrestamos todo lo que las mujeres sufren durante este periodo de vida. Estos ensayos clínicos que les nombro ahí y hay más, realmente plantearon una verdadera controversia sobre los riesgos-beneficios de la terapia de sustitución hormonal, porque, por ejemplo, el estudio WHI tuvo que suspenderse tempranamente porque las mujeres que participaban de estos trials clínicos en realidad empezaron a sufrir mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, sufrir infarto del miocardio, mayor riesgo de algunos tipos de cánceres. Entonces, verdaderamente se planteó serias dudas si la utilidad o no de la terapia de sustitución. Más recientemente, en el año 2019 se publicó el KIPS, que también es un estudio multicéntrico muy grande. Algunas ramas de este estudio todavía están desarrollándose. Y este estudio planteó otra mirada sobre la terapia de sustitución hormonal. En este caso, en este estudio se reclutaron mujeres jóvenes que no tenían más de 2 o 3 años de menopausia, es decir, desde su última menstruación no tenía que pasar más de 3 años, totalmente saludables, que no tengan enfermedad cardiovascular ni siquiera subclínica. Y en estos casos y en este grupo particular de mujeres se demostró verdaderos beneficios, no solo en reposición de masa ósea, sino en corregir varios de las alteraciones que sufren las mujeres y no resultó un riesgo para la enfermedad cardiovascular. De hecho, los autores de este trial proponen que hay que seguir investigando para poder discernir claramente cuál es la realidad con la terapia de sustitución hormonal. Bien, y entonces ahí nosotros alrededor de toda esta controversia que había con el estradiol y hace ya 15 años atrás, cuando no quedaba nada claro qué pasa. En modelos animales todo va muy bien con el estradiol, pero cuando lo trasladamos a las mujeres y en una terapia de sustitución la cosa cambia. Entonces dijimos, bueno, profundicemos un poco qué pasa con los efectos vasculares del estradiol en ese momento. Y dijimos, usemos a esta estrona, que en ese momento se la consideraba un estrógeno débil, que no tiene actividad biológica. Entonces nos dijimos, bueno, usemos a la estrona como control negativo de lo que estamos estudiando del estradiol. Y, oh sorpresa, nos encontramos que lejos de ser un control negativo, la estrona tenía su propia acción, efectos directos de la estrona. En ese momento estamos estudiando a nivel vascular y ahí, bueno, la serendipia científica, ¿no? Ahí reorientamos nuestras investigaciones y nos concentramos más en la estrona. A ver, ¿qué pasa con este estrógeno que nosotros le decimos olvidado? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo actúa? ¿Qué relevancia tiene?
y allí iniciamos nuestras investigaciones. Este fue el primer artículo en la literatura científica internacional que demostró acciones directas de estrona en el sistema vascular. Después seguimos investigando y ahora les voy a comentar más las conclusiones a las que hemos llegado nosotros. No los quiero aburrir con descripción de experimental, que se haría muy, muy largo. Sepan que todo lo que les voy a decir están en estas publicaciones, así que las pueden consultar. Entonces, ¿cómo se reorientó nuestra línea de investigación? Bueno, nos planteamos estudiar los efectos de la estrona a nivel vascular y a nivel óseo, qué acciones tiene y en presencia o no de obesidad. Para eso trabajamos como decía, con modelos animales, con ratas normoestrogénicas, son ratas Wistar, hembras, obviamente, con ratas normoestrogénicas, es decir, que tienen su función reproductiva conservada, o ratas hipoestrogénicas, ya sea porque las sometemos a ovarectomía bilateral a los 2 meses de edad y lo utilizamos 2 meses después cuando se comprobó que no hay actividad ovárica, o ratas hipoestrogénicas por senilidad, por edad, ¿no es cierto? Y a todos estos grupos de animales los alimentamos con una dieta estándar, entonces son ratas normopesas, o las alimentamos con una dieta de alto contenido en grasa durante 10 semanas y se transforman en ratas obesas. A partir de cualquiera de estos grupos de animales, para estudiar los efectos vasculares utilizamos el tejido aórtico, para estudiar los efectos óseos utilizamos huesos largos o el hueso de calvaria, y para estudiar tejido adiposo utilizamos el tejido adiposo blanco retroperitoneal. A partir de estos sistemas, o bien hacemos experimentos de explantes, donde incubamos los trozos de tejido con diferentes condiciones, o hacemos cultivos primarios, cultivos celulares, de células endoteliales o de células musculares vasculares o de osteoblastos. Todos estos sistemas los exponemos a tratamientos in vitro con concentraciones fisiológicas de estrona, y ahí estudiamos todos los efectos bioquímicos, celulares, genéticos, moleculares, que les voy a contar ahora. ¿Qué es lo que vimos a nivel vascular? Bien, entonces los traigo otra vez a la memoria lo que sucedía, cómo era la génesis de la lesión ateromatosa, ¿no es cierto? Bien, entonces yo les dije que una de las primeras cosas que sucedía era que se comenzaban a adherir las plaquetas sobre el endotelio vascular. Pues bien, vimos que la estrona inhibe la agregación de las plaquetas, que estimula la producción de óxido nítrico, y esto es muy importante porque lo estimula casi en la misma magnitud que el estradiol. Dijimos que era un vasoactivo fundamental para la salud de las arterias. Y a su vez, la estrona previene la apoptosis de células endoteliales frente a un estímulo de estrés oxidativo. Estos son ensayos de fragmentación de ADN, donde vemos que la estrona previene la apoptosis inducida por el estrés oxidativo. ¿Qué pasa con la adhesión de los monocitos? Bien, los monocitos que van a transendotelizar y van a pasar al interior de la íntima cuando hay esta injuria, esta agresión endotelial, para que puedan pasar hacia el interior, primeramente detenerse sobre la superficie endotelial, se necesitan que se formen puentes de proteínas entre las moléculas de adhesión que expresa el endotelio que se activó por la injuria y las integrinas del monocito, que hacen el puente entre esas dos células, y de esa manera hay un rodamiento, quedan anclados sobre la superficie y después van a pasar hacia el interior, porque como la permeabilidad de la barrera endotelial se va perdiendo, van a migrar hacia y se van a internalizar en la túnica íntima. Acá les muestro algunas microfotografías no se ve mucho, pero estos son cultivos de células endoteliales, y los puntitos negros son los monocitos adheridos. Un estímulo altamente inflamatorio como el tratamiento con el lipopolisacárido bacteriano aumenta mucho la adhesión de monocitos, es lo que está cuantificado aquí en la barra negra. En presencia de estrona disminuye marcadamente la adhesión de monocitos, y si la estrona la agregamos antes del lipopolisacárido también previene la adhesión de monocitos sobre el endotelio
vascular, o sea, las células endoteliales en este caso. Eso lo hace porque desde el punto de vista molecular, fíjense, el lipopolisacárido estimula la expresión de las moléculas de adhesión, como ICAM, BECAM, selectina, la estrona lo inhibe y inhibe también la expresión de las inducida por el lipopolisacárido. Y a nivel de los monocitos, no le muestro acá los resultados, pero lo hicimos por citometría de flujo y vemos que disminuye la expresión de las integrinas beta 2, beta 1, que son las que van a producir el anclaje con las moléculas de adhesión del lado endotelial. Ahora, ¿qué pasa con la etapa final, que es la calcificación vascular? Bueno, acá nos encontramos con todo lo contrario. La estrona promueve la calcificación vascular. Y, por ejemplo, si tomamos de estos modelos animales la aorta y por un experimento de explante la incubamos con un medio procalcificante, fíjense que el tratamiento con estrona aumenta mucho la calcificación. Esto es una tinción de Boncosa que lo que hace es visualizar los depósitos tisulares de calcio y se los ve con ese color oscuro. Bueno, verdaderamente la estrona está aumentando el depósito de calcio en la pared aórtica. Entonces dijimos, bueno, ¿qué está pasando acá? Nos metimos un poco más adentro y nos fuimos a ver qué pasa con las células musculares del tejido, o sea, el tejido aórtico en este caso. Les recuerdo que les conté que la calcificación se producía porque las células musculares transdiferencian a osteoblastos. Bueno, verdaderamente la estrona estimula la transdiferenciación de las células y las transforma en verdaderos osteoblastos, aumenta el depósito de nódulos de calcio en la matriz extracelular. Estos son cultivos de células musculares con tinción con rojo de alizarina que marca con rojo justamente estos puntitos rojos es todo el depósito de calcio, también lo cuantificamos espectrofotométricamente y vemos que el tratamiento con estrona aumenta la mineralización de la pared vascular y también aumenta el depósito de colágeno. Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que nuestro laboratorio aportó al conocimiento con respecto a la estrona? Bueno, podemos decir que es un estrógeno activo a nivel vascular, que inhibe los eventos celulares y moleculares iniciadores de la lesión ateromatosa, pero promueve también la calcificación vascular. ¿Qué es lo que vimos a nivel óseo? Bueno, acá les muestro cómo estudiamos nosotros en el laboratorio la diferenciación de los osteoblastos. Recuerdan que dije antes que para que se produzca la remodelación, las células madre de médula ósea mesenquimales deben atravesar el proceso de osteoblastogénesis hasta que se transforman en osteoblastos maduros capaces de formar hueso. Entonces, nosotros caracterizamos nuestro modelo de estudio de todo este proceso de diferenciación y maduración de los osteoblastos con diferentes parámetros bioquímicos. Por un lado, estudiamos la expresión de RUNC2, que es el gen maestro de la osteoblastogénesis. Ustedes recordarán que las células mesenquimales de médula ósea tienen potencialidad para derivar a hepatocito, a célula, a mioblasto, a osteoblasto, a queratinocito. Es decir, hay algo que le tiene que decir a esa célula madre que la línea que tiene que seguir es hacia osteoblasto. Bueno, justamente RUNX2. Entonces, por un lado medimos la expresión de RUNX2, que como ven acá, en nuestro sistema experimental es mayor a pocos días de cultivo. Si se alcanza a leer acá, pero acá estamos viendo 3 días, 5 días, hasta que llegamos a 21 días, donde tenemos ya la diferenciación completa. También medimos la expresión del receptor alfa, que va aumentando con los días de cultivo. Evaluamos la proliferación, que es esta curva celeste, que también aumenta la proliferación a medida que avanza la diferenciación. Medimos el depósito de colágeno, que es esta curva roja que va aumentando el depósito de colágeno a medida que las células van diferenciando. Medimos la actividad fosfatasa alcalina, que son las barras amarillas, que recuerden, la fosfatasa alcalina es indispensable porque es la que va a producir la hidrólisis de los ésteres de fosfato para liberar fosfato inorgánico para que junto con el calcio genere fosfato de calcio, hidroxiapatita y mineralice el medio extracelular. Y también medimos los niveles de calcio que van aumentando, estas barritas grises, a medida que aumenta la diferenciación. Bien, usando este sistema experimental, ¿qué nos encontramos? ¿Qué es lo que hace la estrona? Bien, la estrona, por un lado, aumenta, estimula la expresión del gen maestro de la diferenciación, este RUNX2. ¿Qué más hace? Estimula la proliferación. Acá la estrona siempre es las barras
rojas. También estimula la actividad fosfatasa alcalina en función de los días que avanza el cultivo, es decir, a medida que van diferenciando estos preosteoblastos. Favorece la mineralización, es decir, el depósito de hidroxiapatita en el medio extracelular y también así el depósito de colágeno y también de osteocalcina. Entonces, lo que nuestro laboratorio ha aprendido, digamos, de las acciones de estrona, que es un estrógeno activo a nivel óseo y que promueve la diferenciación y de los osteoblastos, es decir, la osteoblastogénesis. Con respecto al mecanismo, no entro en detalle de todos los experimentos que hicimos para corroborar cuáles son las vías de traducción de la señal de la estrona en estos sistemas. Hasta el momento no se ha descrito un receptor para estrona. Se sabe que actúa a través del receptor estrogénico. En el caso de nuestra evidencia hemos visto que utiliza el receptor alfa y el GP30 o GPR, como lo llamemos, que es el receptor de membrana. Y de las vías de señalización, evaluamos y determinamos, ya sea por medición de las actividades de las enzimas, por fosforilación, por knockout de las vías, que utiliza la vía de la óseo-nitricosintasa, que utiliza la vía de la MAP quinasa y de la proteína quinasa C. Bien, y otro dato muy importante es que es un efecto específico de estrona y no porque convierte a estradiol. Vuelvo sobre este cuadradito que habíamos visto antes, que decíamos, bueno, que los andrógenos pueden transformarse en estrógenos, pero lo importante es que un estrógeno puede transformarse en otro estrógeno, en este caso estrona convierte en estradiol, ¿se acuerdan? Por la acción de la 17 reductasa. Bien. Nosotros, utilizando un antagonista de esta enzima, que es el compuesto de quilín, bloqueamos la capacidad de transformarse la estrona en estradiol y en todos los sistemas que hemos probado y en todos los parámetros que hemos medido, vemos que la acción de la estrona se sostiene, en este caso en las barras negras, y acá estoy midiendo el depósito de calcio en la matriz extracelular. Vemos que bloqueando a la 17 reductasa, la acción de estrona se sostiene, lo cual quiere decir que es un efecto específico de la estrona y no porque convirtió a estradiol. Porque todos estos sistemas que nosotros utilizamos expresan la 17 reductasa. ¿Qué vimos a nivel de tejido adiposo? Bueno, primero caracterizamos el modelo de obesidad, estas ratitas que nosotros alimentamos durante 10 semanas con una dieta de alto contenido graso. Por un lado, son ratas obesas por las características antropométricas, por el mayor consumo de alimentos, la ingesta calórica, por la distribución, aumento de peso, por un aumento de la grasa subcutánea. Y a nivel sérico, medimos los productos propios de la obesidad y vemos que aumentan los marcadores séricos de obesidad, como es la leptina, aumenta la peroxidación lipídica y aumenta la presencia de especies reactivas de oxígeno. Así que es un modelo de obesidad e inflamación. Entonces, cuando tratamos al tejido adiposo con estrona, ¿con qué nos encontramos? Con que disminuye la síntesis de leptina, disminuye los niveles de especies reactivas de oxígeno y también disminuye la peroxidación lipídica. Es decir, que está reduciendo el estrés oxidativo e inflamatorio dentro del tejido adiposo. Y sí, a partir de estos animales obesos, tomamos, por ejemplo, el tejido aórtico, hemos medido diferentes parámetros, pero acá les muestro uno de los más llamativos, que es cuando medimos angiogénesis. ¿Se acuerdan ustedes que la angiogénesis es la generación de nuevos capilares sanguíneos? Esto es lo que muestra estas microfotografías. Tratamiento con estrona estimula la generación de capilares y a nivel del tejido óseo en obesidad disminuye la producción de especies reactivas de oxígeno, reduce el estrés oxidativo en el tejido óseo. ¿Y por qué les muestro estos dos datos? Porque son importantes para la reparación ósea. Cuando hay un trauma en el hueso, cuando hay una fractura, es necesario que primero ese hueso recapilarice para
traer nuevamente a los precursores de médula ósea que puedan generar la reparación ósea, y hay que reducir el estrés oxidativo que generó la injuria. Entonces, estos son dos eventos que contribuyen mucho a la reparación ósea. Entonces, ¿qué aportamos? Que la estrona en condiciones de obesidad reduce el estrés oxidativo e inflamatorio y promueve la neocapilarización, que son condiciones necesarias para la reparación ósea. Bien, entonces, ¿cuál sería la conclusión de esta línea de investigación nuestra? ¿Qué es lo que hemos encontrado, lo que aportamos? Bueno, por un lado, que la estrona es un estrógeno activo que tiene acciones tisulares específicas para estrona, que depende del tejido donde actúe, y que actúa por sí misma y no por conversión a estradiol, que el mecanismo de acción involucra el receptor alfa y el GP30, que a nivel vascular previene los eventos iniciadores de la lesión vascular, pero nos encontramos con que promueve la calcificación vascular. Y acá nos planteamos, ¿eso será para estabilizar la placa? Es decir, en el escenario de que haya una placa, ¿no es cierto?, ateromatosa, una placa calcificada, con macrocalcificaciones, es una placa más estable, no es vulnerable, con riesgo de hemorragia y de ruptura de esa placa y que salgan a circulación trombos. Entonces, dentro de lo malo, podría servir como para estabilizar una placa. Esa podría ser la relevancia. A nivel óseo promueve la osteoblastogénesis y en obesidad tiene una acción protectora, reduciendo el estrés oxidativo e inflamatorio. Entonces, ¿cuál es la proyección? ¿Qué es lo que nosotros pensamos que se puede interpretar de todo esto? Aclaro, vuelvo a aclarar que esto solamente ya entro en el terreno especulativo, ¿eh? Nosotros trabajamos con modelos animales. Entonces, pero pensamos que la estrona podría ser un aliado del hueso en menopausia en mujeres sin riesgo cardiovascular. Es decir, si no tienen riesgo cardiovascular, podría ser útil para mantener masa ósea. Que los niveles sostenidos de estrona que se da en las mujeres, que es eso que vimos antes, que la estrona se mantiene en concentraciones elevadas a diferencia del estradiol, podría ser una de las causas por las cuales no todas las mujeres menopáusicas desarrollan osteoporosis. A ver, tengamos en cuenta que la osteoporosis es una enfermedad multifactorial, como también lo es la aterosclerosis, ¿no es cierto? La osteoporosis depende de un montón de factores, del pico de masa ósea, la presencia de glucocorticoides, del sedentarismo, el índice de masa corporal, etcétera, un montón de cosas. Bueno, podría ser que la estrona sea un factor que ayude a evitar pérdida de masa ósea. Y entonces, yendo a pensar en la medicina personalizada, es decir, en la medicina pensada en el individuo en particular, podría ser de utilidad medir los niveles circulantes de estrona en las mujeres menopáusicas como un predictor de salud-riesgo en esta etapa de la vida. Bien, esas son las preguntas que le dejo a la audiencia. Bueno, les presento el grupo de trabajo nuestro. Tenemos diferentes disciplinas. Sabrina es bióloga, ya está doctorada. Carla también ya se doctoró, es farmacéutica. Bueno, el resto somos todos bioquímicos. Y Ivonne está todavía, está en etapa de finalización de su tesis doctoral. Está trabajando en estrona, pero en otra línea. Trabajamos en útero y en embarazos de alto riesgo, con riesgo de eclampsia, con un proyecto que tenemos en colaboración con el Hospital San Martín de La Plata. Bueno, muchas gracias. Y ahora salgo de acá, dejo de compartir y a ver. ¿Lo hice bien? Volvimos, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno. Ahora sí. Estás muteada, Nori. Estás muteada. El micrófono, Nori. Estás muteada. Muy linda tu charla, excelente, muy didáctica, pero muy intrigante la estrona, ¿no? Sí, porque realmente llama tanto la atención de que previene la adhesión de los monocitos, pero después estimula la calcificación. Quizás sea para eso que decís vos, para la estabilización de la placa. Pero eso decimos que sea un costo a pagar, decimos nosotros. Claro. ¿Han estudiado algo del sistema antioxidante, por ejemplo, con la aplicación de estrona en los distintos tejidos que han estudiado o no?
la Sí, superoxidasa, etcétera. ¿Y qué han encontrado? Ay, no te escuché de nuevo. ¿Y han estudiado algo del sistema enzimático antioxidante en estos tejidos que han estudiado? Sí, no particularmente la actividad de las enzimas, sí hemos medido los productos. Hemos medido especies reactivas de oxígeno, peróxido de hidrógeno, fibars, pero no... Pero no el sistema antioxidante enzimático. No. Y óxido nítrico sí. Bien. Ahora, hay trabajos en la literatura en donde vean alguna asociación entre niveles de estrona circulante y osteoporosis. Sí. Últimamente están apareciendo muchos trabajos relacionados con estrona y algunos asocian que los niveles de estrona con una mejor densidad de masa ósea. Obviamente cada trial, cuando vos lo lees, tiene después sus limitaciones. Este estudio hecho estuvo, por ejemplo, en mujeres caucásicas que tienen tales características, tal etnia, es decir, pero los hay. Muy, muy interesante. ¿Y vos crees que los mismos receptores actuarán, aunque no se sabe mucho, me decías, ¿no? De receptores de estrona, actuarán a nivel vascular y a nivel óseo? ¿Serán los mismos? Si comparás vascular y óseo, se expresan los tres en los dos sistemas, casualmente. Hay otros tejidos por ahí que no expresan los tres. Hasta ahora no hay descrito otro receptor. La afinidad de la estrona por los receptores estos, quizás, si vos ves los estudios de afinidad, puede ser un poquitito más menor, pero actúa a través de los tres. El doctor Galetti quiere hacerte una pregunta. Bueno, primero dos cositas. La primera de todas, disculparme, Virginia, porque pronuncié muy mal su apellido. Por tanto, voy a seguir coloquialmente como Virginia. Más fácil. Toda la vida me dijeron Virginia, fue así, desde el colegio primario. Bueno, el segundo, felicitarla porque ha sido muy clara la exposición, inclusive para nosotros que tenemos un abordaje clínico. Pero precisamente por este aspecto, y llevándolo a la condición clínica, quisiera hacer tres observaciones para que nos aclaren este punto. Uno tenía claro que en la mujer menopáusica la caída del estradiol determinaba una caída del efecto vasoprotector del mismo sobre el endotelio, con disminución del LDL y su aspecto protector antiinflamatorio. Ahora, este desbalance parece ser entonces no solo por el estradiol bajo, sino también porque, en principio, aumento de la estrona, que uno tenía el concepto de que no activaba el ácido nítrico, de que era proinflamatoria y que estimula la proliferación del músculo liso. Eso es lo que no me quedó del todo claro. ¿Ese concepto perdura de esa acción no protectora sobre el aspecto vascular? Sería la segunda pregunta. Y la última, si en estos modelos experimentales ustedes observaron, como está también descrito, mayor incidencia al promover el aumento de la estrona de cáncer, ¿no? De endometrio y de mama. Bien. A ver, a lo largo de la historia y de estos años de investigación en estrona, la mirada fue cambiando. En principio, y sobre todo cuando fracasaron o aparecieron los trials clínicos que plantearon el verdadero riesgo, se pensaba que era por la estrona que se sostiene y demás. Después, en realidad, las interpretaciones fueron cambiando. Mucho tiene que ver con el tipo de estrógeno conjugado que se utiliza en la terapia de sustitución. Mucho tiene que ver con la vía de administración. Cuando les hablé del estudio de este KIPS, utilizan dosis mucho más bajas, por ejemplo. Entonces, en principio parecía como que sí, que era agresiva. La evidencia que nosotros encontramos es esta, que en realidad es protectora en la etapa inicial y no tanto en la etapa de calcificación. Ahora hay muchos trabajos, acaba de salir uno hace muy poquito, que inclusive tiene efectos sobre las células progenitoras, las EPC, las células progenitoras de células endoteliales que tenemos circulantes. Bueno, la estrona favorecería la diferenciación de esas células que permitan llegar a reparar el endotelio. Es decir, que la ciencia es como que dio un giro con respecto a la mirada de la estrona.
La otra pregunta era, no, nosotros no hemos No estudiado... sería tan pro-antiinflamatoria, no proinflamatoria, entonces tal vez tendría cierto, el concepto moderno sería que podría ser protectora, entonces. Podría ser protectora, pero siempre muy en función de determinadas condiciones, ¿no es cierto? Claro. Podría ser protectora. Y una cosita más que probablemente me quedó claro sobre el final. Siendo que claramente entonces la mujer menopáusica y con obesidad parecería sin duda un factor de riesgo mayor cardiovascular, saber el nivel de estrona podría ser importante. Sin embargo, hasta donde yo conozco por lo menos, no es de uso clínico habitual el dosaje de estrona, ¿no? Que es lo que comentó sobre el final, Virginia. Exacto, no está incluido, digamos, en la rutina de la evaluación de las mujeres menopáusicas. Okay. Y lo que nosotros planteamos, y nosotros, no solo nosotros, varios investigadores, sino sería utilidad. Hoy se puede medir estrona con altísima especificidad. Hasta hace unos años atrás los inmunoensayos tenían mucho problema de especificidad porque cruzaba con tanto estrógeno que tenemos en circulación. Los datos que yo les muestro son de los métodos de referencia, ¿no? Cromatografía líquida seguida de masa en tándem, es decir, de dos masa-masa. Pero tenemos los inmunoensayos en el laboratorio. No es una determinación muy costosa y a lo mejor para saber dónde está parada esa mujer. Pero que obviamente todo esto es multifactorial y va a depender de un montón de otras características propias de esa mujer. Por eso ir pensando en la medicina personalizada. Claro. Y la última era sobre el cáncer, Virginia. Sí, nosotros no hemos evaluado nada de cáncer en estos modelos animales. No, nosotros particularmente no. Ok, muchas gracias, extraordinario. ¿Puedo preguntar, Nori? Sí, por favor, Mirta. La doctora Mira te va a hacer una pregunta. Gracias, Virginia. Excelente presentación, muy esclarecedora. Virginia, mencionaste como así en la descripción el tejido adiposo beige. O sea que de alguna manera parece ser que tiene una densidad mitocondrial mayor y que estrona podría, algunas descripciones, actuar a ese nivel más específicamente disminuyendo, digamos, a partir de una mejoría, digamos, de la sensibilidad a la insulina. ¿Han desarrollado algún trabajo en este sentido? No, nosotros todavía no, por eso yo hablé solamente de estos dos tejidos. No hemos trabajado con tejido beige, pero está en la literatura eso que vos comentás, Mirta. El tejido beige, saben que es el tejido blanco que se va como transdiferenciando o rediferenciando en un adipocito más parecido al marrón, pierde o disminuye el contenido graso y aumenta la cantidad de mitocondrias, que es justamente, y la proteína UCP, que es la encargada de producir la degradación y la beta oxidación de los ácidos grasos, etc. Nosotros particularmente no hemos trabajado sobre tejido beige, aunque lo tenemos en carpeta. La doctora Ana María Mazzini te quiere hacer una pregunta. Estás muteada, Ana. Estás muteada, Ana. Virginia, felicitaciones. ¿Cómo están? Una duda, yo sé que ustedes no han estudiado estrona sobre cáncer, pero ¿los cánceres respondedores a estrógenos como el de mama responden a estrona? Sí, o sea, la mama tiene aromatasa, tiene 17 reductasa, entonces podría ser que responda por conversión a estradiol también. No es algo no, claro, no, por eso cuando se habla de esto hay que tener el contexto completo de esa mujer, ¿no es cierto? No podemos hablar a lo mejor de una estrona protectora en una paciente con cáncer de mama. Claro. Gracias. No me cambies eso, Ana, porque me cambian todo. Hasta ahora lo que sé es que estrona no es bueno, que Bueno, todo cambia. Bueno, tenemos, Nori, si te parece una pregunta más. ¿Y alguna otra pregunta? Aparentemente no, doctor, o sea que podemos dar. Felicitaciones a la doctora, un gusto ver todo el trabajo que han hecho y pensar que se hayan podido recuperar de todo lo que tuvieron de pérdida en los laboratorios. Virginia, felicitaciones sinceras. Y si pueden encontrar cuánta cantidad de estrona puede frenar esa
depósito de calcio sería justo un tratamiento en marcha para todas las mujeres. Felicitaciones de nuevo al grupo. Muchas gracias, María Teresa. Perdón, doctor Galetti, hay otra pregunta. Podríamos Bueno, dar como damos última paso a antes Dante entramos. y Nori, si te Antes parece, damos entramos. paso a Dante y después cerramos. Sí. Bueno, Dante. gracias por dejarme preguntar. Primero, Virginia, yo voy a hacer como el doctor Galetti, discúlpame que te tuteé, Virginia. Bueno. Segundo, muy interesante toda esa cantidad de información que has desarrollado en este breve periodo, lo cual, en mi desconocimiento total de esto, me genera algún tipo de confusiones y la pregunta tal vez sea más confusa. Cuando empezaste a hablar sobre el daño a nivel de lo que es el inicio de un fenómeno de ateroesclerosis en el sistema vascular, mencionaste que hay hipoxia, el tejido en la zona donde se produce el daño, hay hipoxia y hay disminución de óxido nítrico en ese punto. La disminución de óxido nítrico se debe, hay generalmente dos razones al menos. Una es la falta de sustrato, como es la arginina, y la otra es que la óxido nítrico sintasa inducible no esté funcionando, esté desactivada, por así decir. Dentro de esos dos mecanismos, los dos son válidos, pero vos me mostrás al final que, o yo entendí mal, y aquí corregime, que la estrona produce inhibición de la óxido nítrico sintasa o es a la inversa, produce una estimulación. No, es a la inversa, estimula la actividad de la óxido nítrico sintasa. Nosotros Con lo cual, mi deducción cae en lo siguiente, o sea, si yo tengo la óxido nítrico sintasa, como se dice, pipí, cucú, que anda, que está perfecta, y vos entras en hipoxia y te disminuye el óxido nítrico, es por falta, tal vez digo yo, no sé si probaron, por falta del verdadero sustrato que induce el óxido nítrico. En la hipoxia, los tejidos consumen hasta 10 veces más arginina, como el caso de los tumores. Por lo tanto, me pregunto si ustedes dijeron, tengo la enzima perfecta, pero no tengo óxido nítrico. Una alternativa es no tengo sustrato, la que queda. La más simple. Probablemente haya otras, pero de ponerle arginina como un medio regulador a la propia actividad de la enzima, porque se comió. Cuando entran en hipoxia, los tejidos entran a hacer biosíntesis de poliaminas y eso induce a su vez la división celular, que es lo que yo veo que le está pasando a las células musculares que vos tenés abajo. Generalmente las poliaminas, es entre comillas, y entendeme, es como si se estuviera estimulando la regeneración de un tumor de células que se empiezan a dividir por la generación de poliaminas que vienen como consecuencia de la inhibición de óxido nítrico presente. Si vos le das arginina en esas condiciones y restaurás el óxido nítrico, no se te cambia toda la estructura y la generación potencial de esa actividad de tanto de división celular, generación de actividad cálcica, y restaurar un equilibrio en cuanto a lo que es el famoso estrés oxidativo. No sé si me expliqué bien lo que quise decir. Sí. A ver si entendí. Sí. Estoy totalmente de acuerdo del mayor consumo de arginina y la pérdida de actividad de la enzima. Cuando nosotros decimos que estimula la producción del óxido nítrico sintasa, es un modelo de células no hipóxicas. Entonces ahí encontramos con que estimula la actividad de la enzima, ¿no es cierto? Claro. Y aumenta la producción de no hipóxicas, exactamente. No lo hicimos en un modelo de hipoxia. Pero, y lo que sucede en general es que lo que se afecta, y por ejemplo lo más descrito que está para el estradiol, que baja la producción de óxido nítrico porque se disminuye la fosforilación de las proteínas reguladoras de la óxido nítrico sintasa y por eso cae la producción de óxido nítrico. Pero nosotros no lo medimos en condiciones de hipoxia. Claro, porque me parece que sería... Porque además existe la otra óxido nítrico sintasa, la no inducible, la constitutiva.
Exacto. Que debería, la constitutiva debería, si no hay inducción, debería sustituir parcialmente los niveles de óxido nítrico a través de su actividad. Ahora, si vos la ves baja, es muy probable también que estén hablando, golpeando la puerta y diciendo, señorita, me falta arginina. Porque la generación, la desviación de la vía metabólica de la arginina hacia óxido nítrico o hacia poliamina, por lo poco que sé, es tremenda la diferencia, porque esta poliamina, cuando no hay óxido nítrico, me parece a mí, no sé si vos que conocés de la literatura, pueden ser las impulsoras de esta división de las células musculares, inducir a la división y empezar este lío en la generación del ateroma, digamos. Exacto, cuando perdemos capacidad, nosotros hemos medido la actividad del óxido nítrico sintasa en presencia de inhibidores específicos de la constitutiva, y es la que mayoritariamente participa. Igual también utilizamos y noqueamos la inducible. Pero cuando el endotelio deja de producir óxido nítrico o baja, el óxido nítrico es indispensable para que migre a la túnica media y ahí estimule vía PKG justamente el proceso de contracción y relajación vascular, y mantenga, es el responsable del tono vascular, ¿no es cierto? Claro. Bueno, gracias. Virginia, nosotros le agradecemos profundamente su participación. Hemos quedado extraordinariamente complacidos por la misma. Si en algún momento le haremos llegar de forma fáctica el certificado, que por ahora se lo entregamos virtual, y de nuevo le agradecemos y estaremos en contacto. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, tienen mi contacto, cualquier cosa, me pueden contactar. Un placer haber participado. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias Virginia. y felicitaciones, doctora. Muy linda charla. Felicitaciones de nuevo. Gracias por la paciencia de escucharme. Bien. Muchas gracias. Bueno. Un gusto verlos a todos. Muchas gracias. Adiós, felicitaciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Saludos, María Teresa. Sí, María Teresa. Gracias, gracias. Muchos años sin verlos, pero todavía los reconozco.